11 versículos 1 y 2. Habíamos leído el texto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Habíamos visto que el antecedente de este texto está en Ezequiel capítulos 40 al 47, y habíamos leído Ezequiel 43. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Ezequiel, viviendo en el momento de la deportación, cuando Nabucodonosor había destruido la ciudad y el templo, había recibido esta visión en la que Dios le mostraba unos nuevos planos, un nuevo templo, un nuevo propósito, el mismo propósito renovado para el pueblo judío, para que fuesen luz del mundo si se apartaban de sus pecados. Y Dios les dio esta visión para que ellos se ilusionaran con esos planes de Dios. Ahora Juan recibe una visión en la que se le manda también medir el templo. Y nosotros nos habíamos preguntado en el capítulo anterior cómo iba a medir Juan el templo, si el templo no existe, o el altar, o los adoradores, si también en su época los romanos han destruido Jerusalén y han destruido el templo. ¿Acaso a Juan, nos preguntábamos, le fueron mostrados nuevos planos divinos para animarlo a él y al pueblo de Dios disperso, que ahora es la Iglesia? Bueno, entonces quedamos para este capítulo. Y vamos a buscar, o he buscado, medir o caña de medir en Apocalipsis. Y ahí tenemos Apocalipsis 21, 9 y 15, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles, que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, es decir, la Nueva Jerusalén. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora parece que la imagen sea subida también de Ezequiel 40-47, y que por lo tanto sea la explicación de Apocalipsis 11, 1 y 2. Pero claro, pueden estar pensando, la Nueva Jerusalén, esto queda muy lejos de Apocalipsis 11, 1 y 2 y de la sexta o la séptima trompeta. Pero veamos un detalle antes de sacar conclusiones. Vamos a borrar estas líneas. Aquí donde dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, resulta que hay traducciones donde dice tenían, los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y eso sería un pasado indefinido. Pero lo que tenemos aquí, el verbo que tenemos aquí, es un participio de presente en griego, que se traduce en castellano por el presente. Es decir, tienen. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Apocalipsis 12, 17, aquí lo tenemos, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En ambos verbos, guardan y tienen, que son dos presentes, el verbo aparece en forma de participio presente. Y no leemos el texto diciendo los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús, sino los que guardan y los que tienen. Por lo tanto, ese texto debe ser traducido por uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Ahora bien, el ángel que le muestra estas cosas maravillosas a Juan es uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y eso es que aún no ha derramado su copa. Esto quiere decir que esta visión de la medición de la ciudad de Jerusalén celestial le es dada a Juan en algún momento del curso de la visión, antes de que sucedan las 7 plagas postreras. Y es presumible que ese momento esté entre la sexta y la séptima trompeta, es decir, en Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Antes de las plagas vienen las trompetas. ¿Con qué objetivo le da esta
visión gloriosa en este momento preciso Dios a Juan? Pues solo con el único objetivo posible, el mismo que tenía la descripción de un nuevo templo dada a Ezequiel por el ángel mediador, que era alentar a los hijos de Dios para que viesen los planes de Dios, su amor volcado en nuevos planes por ellos, a pesar del gran fracaso. Pues ahora el propósito es el mismo, que los hijos de Dios del último tiempo, y también Juan en su momento con la visión, nos animemos con la visión de lo que podemos disfrutar gracias al amor de Dios manifestado en esos planos de la Nueva Jerusalén, frente a la visión de los trágicos acontecimientos de las trompetas. El Señor presenta las dichas de una vida sin fin en la Jerusalén celestial y en la tierra nueva. Veamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y ahora se dice que esas cosas son para el que venza, lo mismo que en Apocalipsis 11.1 dice que el templo que va a medir tiene adoradores, es decir, gente que está implicada con ese templo. Y después Apocalipsis 21.8, referente a la nueva Jerusalén, dice que los rebeldes no tienen parte allí. Lo mismo que en Apocalipsis 11.2 dice, pero el patio que está fuera no lo midas, es decir, no interesa para nada. Esta gente es rebelde. Ahora, vamos a hacer un resumen de estas cosas para que lo entendamos bien. Encontramos en Apocalipsis, entre la sexta y la séptima trompeta, encontramos a Juan desanimado. La prueba es que el ángel le tiene que decir, levántate y mide. Pues bien, para animarlo, primero Dios, en Apocalipsis 10, del 7 al 10, le da la experiencia de comerse el librito, que primero es dulce y luego amargo. Ese librito, esa experiencia, es una imagen subida de Ezequiel, capítulo 2 y 3. En Ezequiel capítulo 2 y 3 también hay un librito, y que ha de comerlo el profeta, y ese librito tenía endechas, lamentos y ayes por los que se perderían si Ezequiel no habla al pueblo. Del mismo modo, Dios le está diciendo a Juan, venga, necesito tu ministerio, tienes que seguir escribiendo esta visión, recibiéndola y escribiéndola. Y la imagen del libro puede ser también la misma que la de Ezequiel. Mira cómo se lamentaría Dios si tu pueblo y los demás no conocieran estas cosas porque tú no las escribieras. Y en segundo lugar, Dios le va a animar pidiéndole medir el templo de Dios, el altar de los adoradores, que es una imagen subida también de Ezequiel 40 al 47, con la medición del nuevo templo, que era un estímulo para que su pueblo abandonara el pecado, viendo el amor de Dios derramado en un nuevo plan. Ahora Juan verá el amor de Dios derramado en un plan maravilloso en la nueva Jerusalén, donde Dios mismo será el templo. Así que Dios quiere animar a Juan y a través de él al dejarlo escrito al pueblo de Dios hasta el fin del tiempo, especialmente el pueblo de Dios en el último tiempo. Ahora, veamos cómo es eso. Ahora estamos leyendo Apocalipsis 21-22 como Ezequiel 40 al 47, como la visión de Ezequiel. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel.
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjense cómo esto es una imagen tomada de Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, en la medición del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una vez más una imagen tomada de Ezequiel. Y junto al río, Ezequiel 40:12, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor espera que una reflexión seria sobre las consecuencias del pecado y una vislumbre de la generosidad de Dios para la felicidad de sus hijos hagan que los seres humanos ablandemos nuestro corazón y nos interesemos en los planes divinos, y en su nombre abandonemos el pecado que tanto mal ha producido en el universo. Cuando el pueblo de Dios en el último tiempo leyera la revelación del amor de Dios en sus gloriosos planos de la Nueva Jerusalén y en los planes divinos para su vida sin fin en la tierra nueva, se avergonzará de sus pecados y se apartará de ellos. Dios deseaba que consideráramos con atención su plan, con el fin de que éste se convirtiera en un incentivo para que alcancemos la victoria y el propósito de Dios al fin. A Juan se le mandó medir el templo, por supuesto el templo celestial, porque el de Jerusalén yacía en ruinas. Sin embargo, el ángel que mide Jerusalén celestial no mide ningún templo en ella, pues en ella no hay templo. No hay templo porque el Señor es su templo. El apóstol Juan, a diferencia del ángel medidor del libro de Ezequiel, además de medir estas cosas, recibirá la orden de medir a los adoradores. El templo que Dios hubiese construido para Israel, para que fuese luz del mundo, se quedó vacío porque ni siquiera llegará a existir. Pero la nueva Jerusalén no se quedará vacía. Los adoradores. Jesús fue a preparar esas moradas para nosotros, para todos los que las deseen al precio de sus vidas y de la sangre del Hijo de Dios. ¿Verdad que Dios es un Dios maravilloso?